Alejandro Montemayor tenía una relación casi mística con la Sierra Madre Occidental. Criado en el corazón de las montañas, como maderero, su trabajo consistía en cortar árboles para alimentar a su familia y garantizar el sustento de la comunidad de El Salto, donde nació y creció. La sierra, con sus picos imponentes y valles profundos, siempre había sido su lugar de trabajo, pero también su hogar. Conocía cada sendero, cada curva del viento, el sonido del crujir de los árboles al caer, el olor de la madera recién cortada. El 12 de agosto de 2003, Alejandro estaba una vez más en la sierra, cortando un pino inmenso, elegido cuidadosamente entre los muchos que la naturaleza ofrecía. Era una tarea rutinaria para él, pero ese día, el viento, fuerte e impredecible, alteró el curso de su vida de manera trágica. Escuchó el estruendo antes de sentir el dolor. Un pino pesado, que estaba en una trayectoria segura para caer al suelo, desvió bruscamente su dirección debido a una ráfaga de viento. El tronco macizo golpeó su pierna con fuerza devastadora, aprisionándolo en el suelo. El dolor fue instantáneo, pulsante, como si todo el peso de la sierra se concentrara allí, en esa fractura. Intentó moverse, pero la presión del tronco y el dolor lo impedían pensar con claridad. El silencio de la sierra, que siempre lo había calmado, ahora parecía un escenario de pura angustia. Sin celular, sin acceso a ayuda, Alejandro sabía que la única cosa que podría hacer era intentar liberarse. Pero el dolor, la soledad y la pérdida de control sobre su cuerpo lo dejaban cada vez más desesperado. Gritó, pero no escuchó respuestas. El tiempo parecía desacelerar. Cada segundo se arrastraba como una eternidad. El dolor en su pierna dejándolo más débil. Intentó con todas sus fuerzas empujar el tronco, pero el peso era aplastante. Cuando la noche comenzó a caer y la temperatura descendió rápidamente, el pánico se instaló. Sabía que, si no lograba salir de allí, las probabilidades de sobrevivir serían mínimas. El miedo de ser consumido por el frío de la noche y la oscuridad de las montañas se unió al dolor físico, creando una sensación de impotencia absoluta. Entonces fue cuando escuchó un sonido. Primero, un susurro en la maleza, algo moviéndose con destreza, pero el dolor lo impedía reaccionar. Pensó que era una alucinación, que estaba delirando. Fue entonces cuando lo vio, surgiendo de la sombra del bosque, una figura majestuosa e imponente. Un lobo, pero no era un lobo común. La mirada del animal parecía dirigida a él, y no era solo curiosidad. Alejandro se quedó paralizado, la mirada del lobo penetrando sus huesos, como si el animal entendiera la gravedad de la situación. Inicialmente, pensó que era fruto del dolor y la extenuación. ¿Cómo podría un lobo acercarse a un hombre en una situación tan vulnerable? Pero el lobo no retrocedió. Se acercó y de manera impresionante comenzó a cavar alrededor de la pierna de Alejandro, con una precisión y determinación que parecían sobrenaturales. Cada movimiento del animal parecía cargar con una intención clara: liberarlo. El lobo, con la inteligencia que Alejandro jamás imaginó posible en un animal, cavaba incansablemente. Con cada movimiento retiraba más tierra y dejaba el espacio alrededor de la pierna de Alejandro más amplio. Pero lo más impresionante era la calma del lobo, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Era como si el tiempo se hubiera detenido y todo lo que existía en ese momento era el hombre atrapado y el lobo trabajando con una precisión inusitada. No pasó mucho tiempo antes de que el animal fuera acompañado por otros lobos, surgiendo de las sombras de la sierra con una naturalidad que hacía que el espectáculo pareciera algo predestinado. Alejandro, aún atónito, apenas podía creer lo que veía. Cada lobo parecía asumir una tarea, cavando y retirando la tierra alrededor de la pierna de manera coordinada, como si trabajaran juntos para cumplir una misión.
Y mientras tanto, el frío comenzaba a intensificarse. La noche caía y el viento, ahora más frío, cortaba la piel de Alejandro. Pero lo que más lo sorprendía era el silencio absoluto, como si los lobos estuvieran haciendo esto desde siglos, sin prisa, con la sabiduría de quienes conocen la sierra como la palma de sus patas. Alejandro sintió que el dolor en la pierna comenzaba a disminuir, no porque la herida estuviera cicatrizando, sino porque la presión estaba siendo aliviada. Ya no sabía si estaba imaginándolo. ¿Qué ocurría? Si el calor del cansancio se estaba mezclando con la alucinación causada por el dolor y la soledad. Pero estaba despierto y sentía la tierra siendo retirada, la respiración de los lobos, el toque suave de sus patas en el suelo, como si quisieran asegurarse de que ya no fuera aplastado. Cuando finalmente la tierra alrededor de su pierna fue retirada por completo, los lobos se apartaron y se quedaron observando, como si esperaran el próximo paso. Alejandro, con el cuerpo exhausto y la mente atontada, intentó moverse, pero el peso del tronco aún era inmenso. Entonces, sin que él necesitara pedirlo ni hacer ningún movimiento, el lobo líder se acercó, lo miró directamente a los ojos y con un gesto simple empujó el tronco a un lado. La fuerza y precisión del lobo, una vez más, desafiaron cualquier lógica. ¿Cómo podría un animal tan majestuoso tener esta comprensión exacta de lo que debía hacer? Con el tronco finalmente apartado, Alejandro cayó de lado, exhausto, aún incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Sus ojos se cerraron por un momento y permaneció allí, en el suelo helado, en un estado de shock. El dolor en la pierna era intenso, pero sabía que estaba vivo, algo que a cada minuto parecía menos seguro. Cuando abrió los ojos de nuevo, el lobo y los otros estaban allí, como si esperaran algún tipo de respuesta. Se arrastró lentamente hasta el borde de la sierra, donde el silencio de la naturaleza lo envolvió completamente, y por un instante, todo lo que podía escuchar era el suave sonido de la brisa y los susurros distantes de los lobos. Alejandro sintió, más que nunca, que la sierra estaba viva, que ese lugar donde había trabajado durante tantos años guardaba algo mucho mayor que la simple extracción de madera. Los lobos, con sus ojos penetrantes y su presencia silenciosa, estaban allí para protegerlo, como si cumplieran un papel que trascendía la lógica y la razón. Y de alguna manera sabía que algo más estaba siendo revelado en esa noche. No sabía exactamente qué había ocurrido, pero había una sensación de profunda conexión con la sierra, con la naturaleza y con esos lobos. En ese momento comprendió lo que su abuela, Guadalupe, siempre le había dicho. Los lobos son los guardianes de la sierra, los protectores de los que respetan la tierra. Durante toda su vida, había oído las historias sobre los lobos como seres espirituales, casi místicos, seres que sabían más sobre el mundo de lo que cualquier humano podría imaginar. Ahora se encontraba inmerso en una experiencia que trascendía cualquier explicación científica o lógica. No era solo el hecho de haber sido salvado por lobos, sino el hecho de que, en ese momento, sentía la verdad de esas historias. La sierra y sus guardianes, los lobos, no eran solo una parte del mundo natural, eran algo mucho más profundo, un vínculo entre los humanos y la tierra que había sido olvidado o ignorado por generaciones. El sol se había puesto por completo y la oscuridad de la sierra parecía profundizarse aún más. Pero, en lugar de sentir miedo, Alejandro se sintió inexplicablemente en paz. Tal vez fuera la extenuación o el impacto de la experiencia que acababa de vivir, pero de alguna manera sabía que la ayuda de los lobos no había sido solo una casualidad. Ese gesto, ese rescate, tenía un significado mucho mayor. El lobo que lo ayudó a liberarse lo miró una vez más y sin hacer ningún sonido comenzó a alejarse, seguido por los demás.
Antes de desaparecer en la oscuridad, el lobo miró a Alejandro una vez más, con una mirada profunda que parecía transmitir un mensaje claro. Has sido salvado, pero tu viaje acaba de comenzar. Alejandro intentó levantarse, pero el dolor en la pierna era insoportable. Aún así, se arrastró hasta donde había dejado su hachita, el único artículo que sabía que podría usar para buscar ayuda. Necesitaba salir de allí, necesitaba regresar a El Salto, pero algo dentro de él le decía que la sierra estaba en deuda con él de una manera que aún no comprendía completamente. Mientras el dolor en la pierna continuaba pulsando, comenzó a darse cuenta de cuánto su vida hasta ese momento se había centrado en el trabajo arduo, sin prestar realmente atención a lo que lo rodeaba. La sierra, el bosque, los animales, todo lo que veía como un simple lugar de trabajo, ahora parecía estar inmerso en un misterio mayor, en una conexión profunda que jamás imaginó. Mientras intentaba caminar con la ayuda de una vara improvisada, el viento se levantaba y el sonido de los árboles moviéndose parecía un susurro distante. El lobo, con su presencia silenciosa, parecía guiar los pasos de Alejandro en la dirección correcta. Con cada paso, el dolor en la pierna lo forzaba a detenerse y apoyarse en el tronco de un árbol, pero ya no sentía ese miedo paralizante que lo había invadido al principio. Algo dentro de él había cambiado. No era solo la sensación de estar vivo, sino la sensación de que había sido tocado por algo mucho más profundo, algo que ahora debía honrar y entender. La sierra, los lobos, la naturaleza, todos estaban entrelazados en algo que comenzaba a vislumbrar como un misterio sagrado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Alejandro llegó a un punto donde los lobos ya habían desaparecido en la oscuridad. No había señales de que estuvieran cerca, pero la sensación de haber sido guiado aún estaba en su cuerpo y alma. Sabía que, cuando llegara a El Salto, su vida jamás sería la misma. No solo cargaría el recuerdo de un accidente trágico y un rescate sobrenatural, sino también la sabiduría de que la sierra y todo lo que ella contenía era algo más profundo y sagrado de lo que cualquiera en su comunidad podría imaginar. Alejandro sabía que, de alguna manera, ahora era parte de esa historia, una historia que trascendería generaciones. Cuando Alejandro finalmente llegó al pueblo, su cuerpo estaba exhausto, su pierna apenas podía sostener su peso, pero su mente estaba llena de pensamientos y sentimientos confusos, un torbellino de emociones y revelaciones. No sabía cómo comenzar a explicar lo que había sucedido, cómo podría describir esa experiencia con los lobos de manera que tuviera sentido para los demás. Lo que sentía en ese momento era algo casi imposible de articular en palabras, pero su abuela, Guadalupe, lo sabía. Cuando Alejandro entró en su casa, los ojos de ella se iluminaron con una mezcla de reconocimiento y comprensión. No le preguntó qué había sucedido, no hizo ninguna pregunta sobre el accidente. Simplemente lo abrazó, como si ya supiera que su jornada estaba a punto de cambiar para siempre. Guadalupe siempre hablaba de los lobos de la sierra como si fuera una creencia viva, un ser espiritual que custodiaba la sierra y guiaba a aquellos que estaban en sintonía con la tierra. Decía que los lobos estaban presentes en todas las partes de la sierra, pero solo aquellos que realmente respetaban la naturaleza serían capaces de verlos. Cuando Alejandro se sentó a su lado y comenzó a relatar lo que había sucedido, sus palabras salían desordenadas y apenas podía contener las lágrimas. Pero Guadalupe no necesitaba más explicaciones. Sabía lo que él trataba de decir, y en su voz había una calma profunda, como si estuviera esperando ese momento desde hacía mucho tiempo. Los lobos nunca se han alejado de nosotros, Alejandro, dijo con una suavidad reconfortante. Siempre han estado ahí,
protegiéndonos, guiándonos. Has recibido lo que siempre fue, una conexión con los guardianes de la sierra. Esas palabras, dichas con la sabiduría que solo la experiencia de una vida entera podría proporcionar, resonaron en la mente de Alejandro, haciéndolo reflexionar sobre lo que realmente sabía acerca de la sierra y los lobos. Nunca había creído en las historias de su abuela de una manera profunda, aunque respetaba sus creencias. Pero ahora, frente a lo que había vivido, sentía que algo mucho mayor estaba en juego. Los lobos no eran solo criaturas del bosque, eran parte de un ciclo, de un sistema más grande que involucraba la tierra, los animales y las personas. Comenzaba a entender de manera visceral que la sierra, con su belleza salvaje y sus secretos, no era solo un lugar para extraer recursos. Era un organismo vivo, un ser que respiraba y latía de una manera que los humanos habían olvidado. La experiencia de ser salvado por esos lobos lo había conectado de forma irrevocable con ese lugar, y sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. Esa noche, después de contarle a su abuela lo que había sucedido, Alejandro se sentó solo frente a su casa, mirando la sierra a la distancia. La luna llena iluminaba las montañas, y él podía jurar que, desde algún lugar en las sombras, algo lo observaba. Tal vez fuera su mente cansada, tal vez el recuerdo de los lobos, pero sentía una presencia. Ya no era amenazante, sino protectora, como si, de alguna forma, los lobos aún estuvieran allí, vigilando, asegurándose de que ya no estuviera solo. Cuando llegó la madrugada y el viento de la sierra susurró a través de los árboles, Alejandro cerró los ojos y por primera vez no tuvo miedo de lo desconocido. Estaba en paz, más en paz de lo que jamás había estado en toda su vida. En los días siguientes, Alejandro comenzó a observar la sierra de una manera diferente. Cada árbol, cada sonido del bosque parecía cargar un significado más profundo. Ya conocía ese lugar de cerca, pero nunca de verdad. La sierra no era solo su campo de trabajo, sino un espacio sagrado, un dominio que exigía respeto, una conexión que los madereros del Salto habían perdido a lo largo de los años. Mientras se recuperaba de sus heridas, Alejandro se veía repensando todo lo que su abuela le había enseñado. La importancia de tratar la tierra con reverencia, de no simplemente tomar de ella lo que se quería, sino de devolver lo que se tomaba. Sentía que el incidente con los lobos no había sido un accidente, sino una invitación para reevaluar su vida y su relación con el mundo natural. Comenzó a compartir su experiencia con los demás habitantes del Salto. Al principio, muchos escucharon sus palabras con escepticismo, como si no fuera posible aceptar algo tan extraordinario. Pero el relato de Alejandro fue sincero y cargado de una emoción genuina, algo que tocó sus corazones. El cambio, que antes parecía improbable, comenzó a suceder. Poco a poco, los madereros y los habitantes comenzaron a cuestionar sus prácticas. Antes, la sierra era solo una fuente de madera, una tierra para explotación. Ahora, comenzaba a ser vista como algo más, un ser vivo que exigía respeto. Con el tiempo, la idea de que la sierra y sus guardianes, los lobos, eran fundamentales para la armonía del lugar comenzó a tomar forma. Una nueva visión se consolidó en El Salto. La preservación del medio ambiente y la reconexión con las tradiciones ancestrales serían el futuro de la comunidad. El movimiento no fue inmediato. Se necesitó mucho trabajo y el escepticismo de algunas personas nunca desapareció por completo. Pero en un año surgió una nueva generación de madereros. Aquellos más jóvenes, influenciados por las historias de Alejandro, la sabiduría de Guadalupe y el ejemplo de respeto por la naturaleza, comenzaron a adoptar prácticas más sostenibles. El corte de árboles comenzó a hacerse de manera más cuidadosa e incluso el uso del fuego
que antes era común para la limpieza de las áreas de trabajo, fue reemplazado por métodos más respetuosos con el ecosistema. La comunidad de El Salto comenzó a transformarse y Alejandro, ahora un hombre más maduro y consciente de su misión, se convirtió en una figura central en ese movimiento de preservación. Pero lo que más lo tocaba era la creciente admiración y respeto por la sierra y sus protectores. La historia de los lobos, del rescate y de las lecciones que Alejandro aprendió aquella noche se extendió a las aldeas vecinas. Poco a poco, lo que comenzó como una experiencia personal casi mágica se convirtió en una historia que inspiraba a muchos a repensar su relación con la naturaleza. Lo que parecía un evento aislado, un momento de desesperación y salvación, ahora estaba moldeando una nueva identidad para El Salto y sus comunidades. Era como si, finalmente, las viejas leyendas de Guadalupe sobre los lobos y los guardianes de la sierra hubieran encontrado un nuevo significado, algo más tangible y vital. Los lobos, que antes eran vistos como simples criaturas del bosque, ahora eran símbolos de resistencia y sabiduría. Y lo que había comenzado como una simple historia de rescate se había convertido en una revolución cultural. Lo que parecía un simple accidente de trabajo para Alejandro se transformó, poco a poco, en un punto de inflexión no solo en su vida, sino en toda la comunidad del Salto. El festival, que comenzó como una idea simple para celebrar a los lobos y los guardianes de la sierra, se convirtió en un evento anual, un hito de reflexión y conexión con la tierra. En los primeros años, el festival era simple, con los niños y los ancianos compartiendo historias y danzas que celebraban a los lobos como guardianes espirituales. Pero pronto, a medida que más personas de la región se unían, el evento ganó fuerza y se convirtió en una verdadera celebración de todo el ecosistema de la sierra. Durante el festival, no solo se recordaba la importancia de los lobos, sino también cómo las prácticas humanas podían y debían coexistir de manera respetuosa con la naturaleza. Alejandro era una presencia constante en el festival y a lo largo de los años se convirtió en una especie de mentor para las generaciones más jóvenes. Enseñaba no solo sobre los lobos, sino también sobre la sierra en sí, la necesidad de protegerla y comprenderla, no como una fuente inagotable de recursos, sino como un organismo vivo que requiere cuidados. Las lecciones que transmitía iban más allá de la preservación ambiental. Se trataba de un rescate de valores antiguos, olvidados, que implicaban el respeto por la naturaleza y el entendimiento de la conexión que todos los seres humanos tienen con el mundo natural. Se había convertido en un enlace entre el pasado y el futuro de la comunidad. La historia de su propia superación y de su renovación de fe en la sierra se convertía en la base sobre la cual se construían nuevos ideales. La transformación del Salto era visible. Las prácticas de extracción de madera cambiaron gradualmente. El corte de mindumsindus, árboles antes hechos sin pensar en las consecuencias, comenzó a realizarse con más cuidado y planificación. Áreas de la sierra empezaron a ser protegidas y se estableció una verdadera red de apoyo para la preservación de la flora y fauna local. El movimiento de preservación creció, con nuevas escuelas en la región, enseñando sobre los misterios de la sierra y la importancia de respetar a los guardianes de la sierra. Los jóvenes del Salto, inspirados por la historia de Alejandro y la sabiduría de Guadalupe, comenzaron a involucrarse activamente en la preservación de la naturaleza. Era como si el alma de la sierra hubiera sido recuperada y la comunidad ahora fuera parte de algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Sin embargo, la mayor transformación no fue el cambio en las prácticas ecológicas. El verdadero impacto fue psicológico y cultural.
El respeto por la sierra y sus lobos ya no era una creencia mística que se contaba alrededor de las fogatas. Se había convertido en una parte concreta de la vida de cada habitante. Las historias de Guadalupe, antes contadas con un tono casi romántico y místico, ahora eran vistas como una verdadera filosofía de vida. Los lobos, que antes solo formaban parte de la naturaleza, se convirtieron en símbolos de algo mucho más profundo, un recordatorio de que la armonía con la naturaleza solo podría lograrse mediante el respeto, la sabiduría ancestral y la acción colectiva. Alejandro, que antes veía a los lobos como parte de las leyendas, ahora los veía como un reflejo del alma misma de la sierra, un testimonio de que la naturaleza, cuando se respeta, siempre devolverá lo que se le ha dado. La creación del movimiento Los Guardianes Jóvenes de la Sierra fue una de las iniciativas más significativas que surgieron a partir de toda esta transformación cultural. Inspirados por la historia de Alejandro y las lecciones de su abuela, los niños de El Salto comenzaron a reunirse para aprender sobre la sierra y sus misterios. No solo eran aprendices, sino también defensores activos de la naturaleza. Con el apoyo de los más viejos y las organizaciones ambientales que comenzaron a mirar a El Salto con nuevos ojos, los jóvenes empezaron a plantar árboles en áreas devastadas por la extracción desordenada, restaurando partes de la sierra que antes habían sido descuidadas. Era un acto simbólico, pero también práctico, de restablecimiento del equilibrio entre los seres humanos y el medio ambiente. Cada árbol plantado representaba no solo una acción de preservación, sino también una afirmación de que la comunidad de El Salto estaba comprometida con un futuro más sostenible. A lo largo de los años, la historia de Alejandro se convirtió en la piedra angular de este movimiento, y la idea del santuario natural, que parecía solo un sueño lejano al principio, fue tomando forma. La comunidad, con la ayuda de varias organizaciones, formó una asociación para crear el santuario en la sierra. Este espacio no solo sería para preservación, sino también para educación ambiental, con escuelas y centros de aprendizaje dedicados a enseñar a las futuras generaciones sobre las lecciones que la sierra tenía para ofrecer. El santuario representaba el deseo de devolver a la tierra lo que se le había tomado durante décadas de explotación sin conciencia. Y más que eso, simbolizaba la idea de que la verdadera prosperidad de una comunidad no proviene de lo que se toma de la naturaleza, sino de lo que se le da a ella mediante acciones conscientes y respetuosas. Con el tiempo, El Salto pasó a ser vista como un ejemplo para otras comunidades. El modelo de preservación que surgió allí, inspirado por una antigua leyenda y un milagro inesperado, se extendió a otros pueblos y ciudades de la región. Alejandro y los demás líderes del movimiento comenzaron a ser invitados a hablar en conferencias y eventos sobre sostenibilidad y preservación, aunque jamás imaginó que algo tan grande pudiera surgir de su propia experiencia. Reconocía que el impacto de este cambio trascendería su propia vida. El movimiento estaba vivo, en constante crecimiento, y la sierra, con todos sus misterios y belleza, estaba siendo cuidada y respetada como nunca antes. Alejandro, sin embargo, nunca perdió el vínculo con lo que realmente importaba, la sierra y su sabiduría ancestral. Nunca se consideró un líder, sino un facilitador, alguien que ayudó a la comunidad a ver lo que estaba frente a ellos todo el tiempo, algo que siempre estuvo allí, en silencio. Sabía que los lobos, que lo habían ayudado de una manera tan extraordinaria, aún estaban presentes, ya no como figuras míticas, sino como un reflejo de la conexión intrínseca que todos los seres humanos tienen con la naturaleza. Su historia y la historia de El Salto
se convirtieron en una celebración no solo de lo que la sierra había dado, sino de lo que aún podía ofrecer, si se la trataba con la reverencia y el respeto que merecía. Con el paso de los años, Alejandro vio cómo la juventud del Salto crecía con una nueva conciencia. Ya no eran los mismos que él conoció cuando joven, trabajando sin pensar en la tierra y en el impacto de sus acciones. Aquellos jóvenes que plantaban árboles en el santuario y estudiaban las antiguas tradiciones de la sierra, se convirtieron en defensores fervientes de la naturaleza, cada uno de ellos sintiendo que, de alguna forma, también llevaban consigo las enseñanzas de los lobos. Y, a medida que el movimiento de preservación crecía, la historia de Alejandro, una historia de resiliencia y conexión con la naturaleza, se extendía más allá de la sierra. Otras aldeas comenzaron a adoptar prácticas similares, buscando transformar sus propios paisajes, no solo mediante la preservación, sino también a través de la comprensión profunda de los legados naturales que poseían. El cambio cultural se estaba tomando forma en toda la región. El festival anual, que inicialmente servía solo para reunir a la comunidad en 1905, en torno a una causa común, se convirtió en un punto de encuentro para personas de diferentes partes del país. Científicos, activistas ambientales, líderes indígenas e incluso turistas comenzaron a participar en la celebración, todos unidos por el deseo de aprender sobre la sierra y sobre la relación simbiótica entre los humanos y la naturaleza. Alejandro, ahora más viejo, con el cabello canoso y los ojos tranquilos, era una figura central en el evento, pero siempre evitaba los reflectores, prefiriendo observar en silencio, en segundo plano, las transformaciones que sucedían a su alrededor. Para él, lo más importante era ver que las semillas que él y otros habían plantado, tanto literal como figurativamente, estaban germinando. El Salto ya no era el mismo lugar, era un símbolo de renovación y armonía. La idea de que el pasado y el futuro estaban unidos por la preservación de la sierra también se refleja en el nuevo proyecto de El Salto. Bajo el liderazgo de Alejandro y de otros ancianos, la comunidad se comprometió a documentar todas las tradiciones e historias sobre los lobos y sobre la sierra. Las antiguas leyendas fueron reunidas y transformadas en un libro, que fue distribuido no solo entre los habitantes, sino también en las escuelas de toda la región. El libro no era solo un repositorio de historias, sino un manual de respeto a la naturaleza, una forma de perpetuar las lecciones aprendidas a lo largo del tiempo. La sierra estaba más viva que nunca, y las futuras generaciones ahora tenían una base sólida sobre la cual construir sus propias vidas, entendiendo que la preservación no era solo una responsabilidad, sino un privilegio. Pero, por más que la transformación fuera evidente y el cambio cultural innegable, Alejandro nunca perdió la sensación de que la sierra, con toda su sabiduría y belleza, aún tenía muchos misterios que ofrecer. Cuando caminaba por los senderos que había recorrido tantas veces en su juventud, aún sentía la presencia de los lobos, aún escuchaba el susurro de los árboles y el murmullo del viento. La conexión con la sierra, que había sido establecida de una manera tan profunda e inesperada aquella noche de rescate, seguía expandiéndose dentro de él. Alejandro sabía que su historia era solo una pequeña parte del gran ciclo que se desarrollaba allí. Ya no estaba solo en la sierra y nunca más lo estaría. El tiempo pasó, pero Alejandro nunca olvidó la mirada del lobo que lo había salvado. Esos ojos, penetrantes y sabios, seguían siendo una presencia constante en su mente, recordándole que él formaba parte de algo mucho más grande. Comenzó a darse cuenta de que la verdadera superación no estaba solo en ser salvado, sino en entender lo que esa experiencia significaba para su vida y para la de todos los que lo rodeaban.
La sierra y sus lobos no solo eran guardianes del bosque, sino guardianes de la memoria ancestral, de una sabiduría que los humanos habían perdido a lo largo de los siglos. En un nivel profundo, comprendió que la transformación del Salto de su comunidad no era solo un reflejo de su propia jornada, sino un retorno a las raíces, al equilibrio primordial entre el hombre y la tierra. En un último momento de reflexión, ya en su vejez, Alejandro se sentó a la orilla de la sierra, mirando el horizonte, con los lobos al fondo, silenciosos y presentes. Sintió una paz inmensa, una sensación de que su jornada había llegado a su fin. La sierra, los lobos, las historias de Guadalupe, todo se unió para crear un legado que trascendería su propia vida. Sabía que incluso después de su muerte, el ciclo de la sierra continuaría. La sabiduría ancestral que ahora llevaba consigo y que la comunidad del Salto había redescubierto, permanecería viva en las generaciones futuras. Alejandro cerró los ojos por última vez, sintiéndose en armonía con todo a su alrededor. Sabía que, finalmente, estaba en paz con la sierra y con los guardianes de la sierra. Alejandro, en su jornada de superación, nos muestra que la conexión con la naturaleza va más allá del simple hecho de vivir cerca de ella. Es una relación profunda, llena de respeto y reciprocidad. Su historia y la transformación de El Salto nos hacen reflexionar sobre cómo nuestra relación con el medio ambiente ha cambiado a lo largo del tiempo. ¿Crees que aún podemos restablecer una conexión tan verdadera con la naturaleza en nuestras vidas cotidianas? ¿Cómo podemos aplicar estas lecciones en el mundo de hoy? Si también te ha tocado esta historia y crees en la importancia de la preservación y el respeto por el medio ambiente, da me gusta al video y suscríbete para más relatos inspiradores como este. Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber lo que piensas.